Bienvenidos a una nueva edición de Los Turelo de Viaje. Hoy vamos a analizar el tema de la luz y del gas acá en Italia. Empecemos por el gas, que es el sistema más complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría del gas que se consume en Italia se importa de otros países y principalmente de Rusia. Solo el 7% de la demanda del gas natural es cubierta por la propia producción de gas natural italiano. La mayoría de este servicio se importa de Rusia en un primer lugar, llegando casi al 50% de la totalidad, Argelia, del Mar del Norte y de Libia. Italia es el segundo país más dependiente de Rusia después de Alemania en materia de servicios. El valor de este insumo se vio incrementado fuertemente después de la guerra entre Rusia y Ucrania, principalmente porque el gas que venía de Rusia a Italia transitaba por tierras ucranianas. En medio del conflicto bélico, Rusia decidió solucionarlo con el gasoducto Nord Stream, pero eso no significó una baja en los costos. Todo lo contrario. Si comparamos el 2021 con el 2023, el gas se incrementó un 70%, es decir, 2.500 euros más por familia en solo 2 años. La estimación de los prestadores de este servicio dice que el costo del gas para las familias italianas llegará en el 2023 a los 4.700 euros. Es por esto que el gobierno incluyó en el presupuesto de este año una nueva clasificación de los subsidios y una ayuda en la boleta de gas para las familias numerosas de 4 hijos o más o que estén en condiciones económicas difíciles. El subsidio no es automático, sino que las personas lo tienen que solicitar, completar el formulario y enviarlo a las autoridades competentes para que le hagan una reducción, que tampoco es una reducción enorme, sino que oscila a los 200 euros anuales. Si bien el precio del gas bajó en el primer trimestre del 2023, se nota su incidencia sobre todo en los locales comerciales, en los restaurantes, en las casas. Durante el invierno europeo se puede decir que había que ingresar abrigado, con tapados, bastante vestidos a todos lados. ¿Por qué? Porque uno ingresaba a un restaurante, una casa de ropa y no había calefacción. Y los edificios solo prendían la calefacción central un ratito durante la mañana y solo un ratito durante la noche. Muchos propietarios decidieron sacar el servicio al alquiler, porque antes los alquileres en Europa se comercializaban con los servicios incluidos. Bueno, esto dejó de ser una realidad después del incremento de tarifas por la guerra de Rusia y Ucrania. Esto quiere decir que el invierno europeo fue muy duro y las estufas prácticamente estaban apagadas en las mayorías de hogares y lugares públicos. ¿Pasará lo mismo en Argentina durante este invierno? ¿Si habrán pasado a la energía eléctrica? Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la luz. Acá tenemos una lamparita prendida, pero podríamos decir que estamos pecando porque es plena luz del día y acá se aprovecha lo mayor posible la luz solar. De hecho, se modificó el horario, se agregó 1 hora más durante el verano para poder utilizar al máximo y reducir el costo de la energía. Italia tampoco es un país autosuficiente en materia de energía eléctrica. En el primer semestre 2022, Italia fue uno de los países que más importó de la Unión Europea el servicio de la luz. ¿De dónde lo importó? Bueno, principalmente de Suiza, de Francia, de Eslovenia, de Austria y de Grecia. El costo del kilowatt no es uniforme en todo el país, depende del proveedor. ¿Por qué? Porque acá sí hay diferentes empresas que proveen el servicio y las personas, los barrios, las ciudades pueden elegir cuál proveedor requerir el servicio. Las ofertas aproximadamente de los proveedores van desde los 50 euros al mes, comprendiendo una cantidad de kilowatt mínima para poder abastecer una casa. ¿Cuál es el problema? Hornos eléctricos, pavas eléctricas, hornallas eléctricas, termotanques eléctricos y en algunos casos también calefacción de este tipo, lo que da a entender que si bien el gas es más caro que la luz, hay mucho consumo eléctrico. La boleta también tiene sus distintas variaciones, por eso la gente trata de hacer economía al máximo de la luz. Hay otros países que incluso deciden apagar el alumbrado público, como Suiza, para hacer un ahorro energético y también respetar algunas leyes ambientales. En Italia no es el caso, pero sí hay horarios. ¿Qué son las fases horarias de energía eléctrica en Italia? Bueno, hay 3 fases
que tienen valores diferentes. Esto quiere decir que si usamos la luz a la mañana no tiene el mismo valor el kilowatt, el mismo kilowatt, que si lo usamos a la noche, que si lo usamos un fin de semana. La primer fase horaria, esto quiere decir la más cara de todas, el momento en el que es más caro utilizar la energía eléctrica es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19 horas. ¿Por qué? Porque se reserva este tipo de uso energético para las fábricas, para las oficinas y para las empresas. La idea es que los usuarios no usen, por ejemplo, el lavarropas en este horario para destinarle mejor uso a la industria. La fase 2, donde el kilowatt tiene un costo medio, es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 19 a 23 horas. Este es un costo medio que muchos eligen, por ejemplo, para hacer de comer o para poner el lavarropas. Y también los sábados de 7 a 23 horas hay un costo medio. Y ahora, ¿cuál es el horario más barato? En el que la mayoría de las personas decide hacer los arreglos del hogar, ni hablar de las tareas de lavandería y que algunas empresas eligen para producir, en el caso de las panaderías, de las heladerías y demás. La fase horaria más barata, la fase 3, comprende los sábados de 23 a 7 horas del domingo, los domingos todo el día y los feriados. Este es el día por excelencia de hacer todas las actividades domésticas que requieran energía eléctrica. Ponemos el caso del lavarropa porque es el día más barato, domingos y feriados y los sábados a la noche. Hay que tener en cuenta que la luz también tuvo un aumento del 67% entre abril 2022 y marzo 2023, que es muchísimo para la Unión Europea. El gasto rondó de manera anual los 1.370 euros por familia como base. Así que es una cifra bastante importante teniendo en cuenta que los sueldos no han sufrido el mismo incremento. Hay una baja de precios mayoristas en cuanto a la energía eléctrica, pero el cuidado de la familia sigue siendo extremo. Calculan que el consumo en este primer trimestre del 2023 de la energía eléctrica va a ser aproximadamente de 350 euros. Hicimos un repaso en los Turelo de viaje, cómo se vive el tema de energía eléctrica y de gas natural. La verdad que hay muchísimo ahorro, que en las casas se anda bien abrigado y las temperaturas son demasiado bajas y que la luz sí apaga en tantísimas oportunidades. Así que a prestar atención a estos tips y a ver qué podemos implementar de todo esto en casa. Los esperamos en una próxima edición. Chau, chau.